Carlos Chu. ¿Está bien? Perfecto. Es increíble, pero Es un poco difícil el apellido para pronunciar, pero bueno, los dejo con él y nos va a explicar el tema. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Yo soy ingeniero electrónico, me gusta hablar con imágenes, es una deformación profesional. Entonces, vamos a poner esta. ¿Qué tal? ¿Vivimos tiempos interesantes en Argentina o no? ¿Qué opinan? ¿Qué tan interesante? Esta es una antigua maldición de Chile. Los chinos también dicen que para designar el vocablo crisis usan dos palabras, porque no tienen un ideograma para definir lo que es una crisis. Entonces usan dos palabras que son muy conocidas, ¿no? Una es peligro y la otra es oportunidad. Entonces, la idea china es que cuanto más grande es la crisis, más grande es la oportunidad. Y si uno le creyera a los chinos, cosa difícil, pero si uno intentara creerles a los chinos, estaría esperando grandes crisis, porque lo que viene son grandes oportunidades. Vamos a ver si esto es cierto o se mandaron un bostazo a los chinos, porque ustedes saben que a partir de los políticos es difícil creer en nada o en nadie, ¿cierto? Pero vamos a tratar de ver esta tarde cuál es la enorme oportunidad de la crisis argentina. Yo les invito a que veamos juntos una serie de imágenes que nos van a permitir reconocer si esto es cierto o simplemente es otra mentira más. Vamos a ver esto, y esto no lo puede juzgar más que cada uno de nosotros, ¿no? En función de lo que vean. Entonces, vamos a ver con un jueguito grupal el tema de la dualidad. Yo les pediría que levanten la mano a las personas que vean una joven en este dibujo. Seis personas. Las que ven una vieja, más o menos, un poco más lo que ve la vieja que una joven. Bueno, fíjense, ¿quién? ¿Conocen este jueguito? Es muy interesante. En realidad, la vieja y la joven están en el dibujo. Es lo mismo que lo que decían los chinos, que dice peligro o oportunidad. Nos tomamos un minuto para los que vieron la joven, le enseño a los que vieron la vieja cómo es la joven, y yo los ayudo. ¿Quién vio la joven? Otra vez. Les enseñamos a los que vieron la vieja. Levanten la mano así. Bueno, acá está, acá está. De aparte, ¿sí? Los que vieron la vieja tienen que aprender a ver la joven, ¿sí? Esta es la idea. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Fíjense, si tapamos esto acá, uno puede ver un ojo, las pestañas, el pómulo, ¿sí? ¿Ven la joven ahora? ¿La ven? En lugar de la boca de la vieja chota, que en realidad es la gargantilla de la joven, ¿ven? ¿Está? Pero no vimos una vieja chota, vimos una vieja. Lo que pasa es que a veces las crisis parecen mucho más jóvenes. Y cada uno la ve como puede. Y los que vieron la joven se dan cuenta que esto que está acá son los labios cerrados de una vieja y la nariz y la pera, ¿no? La pera, ¿lo ven? Sí. Los que vieron la joven ven la vieja ahora también, y ahora se ve la vieja, ¿no? Entonces, esto es nada más, es la demostración práctica, experimental y científica del misterio de la percepción humana. Uno ve y el cerebro arma. Algunos arman una vieja y otros arman una joven.
y no se sabe por qué. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo de la situación argentina? ¿El peligro o la oportunidad? En general es más fácil ver el peligro, porque estamos ayudados por la televisión, por los diarios, y lo que muestran es el terrorismo, ¿no? Hay desempleo. ¿Cuáles son las cifras del peligro? Porque son planetarias las cifras del peligro. Y son muy simples. Yo voy a citar tres de, digamos, infinitas posibles, ¿no? Pero Naciones Unidas el año pasado dijo que el siglo XX, el siglo pasado, fue el siglo de récord de guerras en toda la historia de la humanidad. 251 guerras, 110 millones de muertos, más un papa. ¿Qué tal? Bueno, otra cifra es del Banco Mundial, del año 2001, el informe del 2001 del Banco Mundial, que se llama Atacando la Pobreza. Jim Wolfenson dice, que es el presidente del Banco Mundial, dice que la estadística del Banco Mundial demuestra que el 50% de la población del planeta está excluida del sistema económico. Sobreviven, digamos, con $1 o $2 por día. Fuerte. Otra estadística anterior de la Organización Mundial de la Salud dice que en realidad hubo 3 médicos occidentales que investigaron todos los tipos de digamos, el sistema de salud del planeta, y estos tipos determinaron que 5.000 millones de habitantes del planeta, de los 6.000 millones, es decir, el 82% del total de la población del planeta, nunca vio un médico ni lo va a ver hasta que se muera. Y uno, cuando no paga lo que paga, se caga todo. Pero esto, lo ven como es el tema, es espectacular lo que está pasando en el mundo. Hemos elegido épocas donde es necesario aprender a vivir en la más completa incertidumbre sin enloquecer. Y de los países occidentales, la Argentina va a la cabeza en esta exclusión del sistema económico. Está llegando casi al 60% o 70%. Entonces, la crisis la podemos ver bien y vamos a ver cuál es la oportunidad, porque no parece visible. Es como la vieja para lo que vino la joven, o como la joven para lo que vino la vieja. Pero yo creo que juntos vamos a poder ver la oportunidad extraordinaria de la crisis. Bien. Vamos a hacer muy poquito de historia. No se ve nada. Vamos a poner otra. ¿Le bajamos las luces? No, está bien. Yo creo que... Si apagan esta, a lo mejor se ve mejor. La de abajo de acá. Bueno, esto que está acá es un poco de ciencia. Cuando soy ingeniero me gusta hablar del lenguaje científico. Entonces, este gráfico que está acá parte de lo que es la teoría del Big Bang, que algunos habrán escuchado hablar, otros no. Pero la teoría del Big Bang es muy simple. Los astrónomos miraron las galaxias que rodean a la nuestra y se dieron cuenta que todas están alejándose de la nuestra, a una velocidad que pudieron medir también. Entonces a uno de ellos se le ocurrió una teoría muy simple. Si se están alejando todas, alguna vez deben haber estado juntas en un punto de masa infinita y de dirección nula, todas las galaxias. No existían el tiempo ni el espacio. Entonces esto, como pudieron medir la distancia y la velocidad de alejamiento, calcularon el tiempo que necesita esta teoría para ser verdadera, que son 15.000 millones de años. Es decir, hace 15.000 millones de años no había nada, ni tiempo ni espacio. Y aparece lo que se llama el Big Bang, una gran explosión, esto, que genera
que aparezca el espacio y el tiempo. Y este espacio se llena de nubes de polvo cósmico, dicen los científicos. Y se va agrumando por razones desconocidas hasta generar lo que son las estrellas, los planetas, la luna, etc. Y esto le toma digamos, a la vida unos 10.000 millones de años para hacer la Tierra. La Tierra tiene casi 5.000 millones de años, comprobado científicamente, ¿no? Y por razones desconocidas para la ciencia también aparece sobre la Tierra, que es una bola de fuego que se va enfriando, aparece el agua. Por razones desconocidas, porque Marte no tiene agua. Es un planeta medio pelado, ¿cierto? No sé si vieron las fotos de Marte, pero en la Tierra hay agua. Y después apareció con el tiempo también el aire, y se generó lo que llamamos el primer reino. 4.000 millones de años después nace la primera célula vegetal, 500.000 años después la primera célula animal, y todo evoluciona hasta lo que es hoy. Y hace muy poco nace el hombre sobre la Tierra. Según los científicos, estos 5 millones de años, según otros libros, 21 millones de años, pero es poco el tiempo que tiene la humanidad sobre la Tierra. Entonces, fíjense que esto es un proceso evolutivo que podemos llegar a comprender. Por primera vez en toda la historia de todas las humanidades, gente común como nosotros puede comprender que está inmersa en un proceso evolutivo espectacular, además acelerado. Y después del cuarto reino que viene, Pekín. Muy elemental la pregunta. ¿Y qué es el quinto reino? ¿Qué es el quinto reino? ¿Quién sabe? ¿Alguien leyó la Biblia? ¿Alguien escuchó hablar del quinto reino? No. El quinto reino es simplemente el reino de personas como nosotros evolucionadas sobre la Tierra. Algunos dicen el reino de las almas sobre la Tierra, otros dicen el reino de Dios sobre la Tierra, cada uno dice lo que se le ocurre, pero esto es científico, no es mitológico ni místico. Entonces, fíjense, la pregunta que surge de este proceso evolutivo acelerado que estamos viviendo es la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que se genere el quinto reino? ¿Qué piensan ustedes que es lo que viene? Fíjense. Otra pregunta más. ¿Qué piensan ustedes respecto de este proceso evolutivo? Que este proceso evolutivo se va a parar porque alguien tenga 20.000 megatones o se junte toda la mitad. No parece razonable. Esto es un proceso detrás del que hay inteligencias operando y fuerzas enormes, ¿cierto? Entonces, lo que viene es una nueva civilización, lo que viene es una nueva vida absolutamente diferente. ¿Perdón? Una evolución humana. Nosotros somos un reino que tiene muy poco tiempo sobre la Tierra. No somos un producto terminado como un Mercedes-Benz o lo que sea. Estamos en evolución hacia esto. Además, fíjense que este tema plantea una síntesis entre lo que dice la religión y lo que dice la ciencia. Porque la ciencia y la religión se pelearon en los últimos siglos porque para la ciencia, el reino humano, simplemente somos cachos de carne, los seres humanos. Y para la religión somos creaciones divinas, pero que no pueden evolucionar hasta el nivel de un Cristo resucitado. Y lo que dice este gráfico, y cualquiera lo puede entender, es que somos creaciones divinas evolucionantes. Entonces no hay más pelea. Lo pueden ver a esto, ¿no? Es como sencillo o no, o les puede. Si no, lo repetimos. Somos creaciones divinas evolucionantes, porque todo es las fuerzas que están detrás de este proceso evolutivo, que podemos comprender por primera vez en toda la historia de todas las humanidades, son poderosas. Y cada uno las llama como puede, porque no las podemos ver, están guardadas. No es como en la época de los griegos, que los dioses vivían entre los hombres. Ahora no, están guardaditos
haciendo esto, ¿cierto? Porque la idea, están haciendo algo espectacular, ¿cierto? Entonces, la otra idea que surge de acá, y es muy clara, y la dijo un jesuita hace ya 70 años, dijo lo siguiente: una especie de evolución, como es la especie humana, que se da cuenta que está inmersa en un proceso evolutivo de estas características, puede generar una revolución en este proceso. ¿Por qué? Porque uno puede contribuir con toda su polenta a acelerar el proceso, si se da cuenta y le gusta. Ahora, si se opone a este proceso, le puede pasar a la persona que se opone lo que le pasó al loro. No sé si conocen el cuento del loro, uno de los tantos cuentos del loro. Era un lorito que iba caminando por la vía en una tarde como la de hoy, sensacional. Había el tren y el loro iba muy feliz, pero tiene un accidente, se le mete una de las patitas en la junta entre los rieles y el loro tira porque quería seguir caminando, estaba bárbaro el día, y tira y no sale la pata, tira fuerte y no sale. Entonces se agacha para tirar y siente una vibración en la patita, levanta la vista y ve que viene el tren. Entonces ahí sí tira en serio y la pata del loro no sale. Entonces el loro toma una decisión heroica, levanta la otra pata y dice: alguno de los dos se va a hacer mierda. ¿Qué puede pasar? A que se opone, ¿no? Más vale no oponerse a este proceso evolutivo. Entonces, ¿quiénes se están oponiendo? Vamos a decir. Esto es simplemente una anécdota y un gráfico que nos permite ver dónde estamos parados en un proceso evolutivo extraordinario, del cual estamos teniendo conciencia por primera vez en toda la historia de todas las humanidades. Entonces es extraordinaria la época. Es decir, vivimos tiempos mucho más interesantes de lo que pensamos al principio, ¿no? Vamos a ver cuál es la oportunidad. Entonces, esto es el proceso histórico. Vamos a ver otra situación traída por un científico inglés que se llamó Arnold Toynbee, que se mandó una obra espectacular, le demoró 27 años, y él escribió Estudio de la Historia, que son 12 tomos. Yo leí 3 tomos, un resumen que un discípulo graciosamente hizo. Y bueno, vamos a ver toda la obra de Toynbee en una transparencia. Síntesis, lo que viene es simple. Entonces, lo que dijo Toynbee es que en realidad vivimos en la globalización número 21. ¿Qué significa? Que hubo 20 globalizaciones antes de la nuestra y uno no se enteró, porque no aparece en los diarios. Pero vivimos en la globalización número 21 y el gran despelote, digamos, que genera en nuestra vida la globalización. Entonces, ¿qué significa esto? Además dice lo siguiente: la globalización es un fenómeno de expansión del poder económico, político y bélico que precedió sistemáticamente a la muerte de las civilizaciones involucradas. ¿Qué tal? Quiere decir que si sigue la historia, esta civilización en la que vivimos está cagando fuego, según Toynbee. Vamos a ver si es cierto y por qué. Es mucho más interesante lo que pensamos. ¿Les interesa o se aburren con el tema? Díganme que se aburren. Está bueno. Fíjense, vamos a poner las 3 civilizaciones más importantes, que son la que está con línea roja, que es la civilización grecorromana, que la generaron los griegos y la reventaron los romanos, según Toynbee, ¿no? Habría que poner alguna cosita o dedo, ¿sí? Bueno. Entonces, este gráfico indica el nivel de desarrollo organizativo en el mundo, ¿sí? Entonces, la civilización greco-romana la crearon los griegos y la terminaron reventando los romanos. Y Toynbee dice que
suceden cosas importantes, es decir, porque nace y crece una civilización. Es decir, porque se juntan dos fuerzas muy poderosas. Primera fuerza, el poder de las ideas. Él dice que, como decía Platón decía que las ideas son las únicas emanaciones divinas con las que el hombre puede entrar en contacto. Y él llama a la gente que tenía el poder de las ideas una minoría creadora. No todo el mundo se puede conectar con las ideas. Hay algunas personas que desarrollaron su mente hasta tal punto que pueden conectarse con las ideas. Otras personas no nos conectamos con las ideas, sino que nos conectamos con las ideologías, que son ideas de otros a las cuales adherimos. ¿Sí? Que puede ser todas las religiones, todas las políticas. Uno en realidad adhiere a ideas de otros. Y finalmente, una gran parte de la población del planeta ni siquiera se conecta con las ideologías, sino que vive la vida a través de los ídolos. ¿No? Es decir, no vive su propia vida, sino vive a través de Susana Jiménez, a través de los ídolos, ¿no? Es decir, no sé, todos los ídolos que uno pueda reconocer. Entonces uno compra revistas y vive su vida a través de los ídolos. Son tres niveles de funcionamiento. Por eso él llama a los que tienen el poder de conectarse con las ideas minoría creadora, gran fuerza poderosa. Y se junta con el poder del número de la gente. Entonces, por un proceso de mímesis, los que tienen las ideas se las transmiten a la gente. De manera que, mímesis es imitación, de manera que las ideas son adoptadas por la gente. Y entonces, entre el poder de las ideas y el poder de la gente, crece una civilización, porque se resuelven los problemas de todos. Y él dice que este proceso de crecimiento de una civilización llega a un apogeo, llega a un punto máximo. Y la minoría dominante, la minoría creadora se transforma en minoría dominante. A la minoría dominante no le importa un pomo la gente, sino que le importa acumular más poder y acumular más dinero. Y esto produce una expansión, pero él dice que o lo que nosotros llamamos globalización. Pocos tienen el poder del dinero y el poder político y el poder bélico. Esto genera un imperio. ¿Cómo se sabe que la minoría creadora se transforma en dominante? Pasan cosas muy claras. Lo primero que pasa es que aparecen los magnicidios. Es decir, hay algunos líderes que todavía están con la gente que son reventados, eliminados. ¿Qué pasó? Con Julio César, 44 años antes de la muerte de Cristo, los senadores se lo cargaron en las escalinatas del Senado. A plena luz del día, sin importar lo que dijera Canal 9 o La Nación o Clarín, se lo cargaron. Esto es en la civilización greco-romana. ¿Qué magnicidios hubo en nuestra civilización? Que es la verde, que está acá. En el siglo pasado, el siglo XX. Se cargaron a Kennedy, que tenía la suma del poder político, económico y bélico del planeta, y se cargaron al Papa Juan Pablo I, que tenía la suma, digamos, en Occidente del poder religioso, a plena luz del día también. Lo otro que sucede, dice Toynbee, es que hay una gran exclusión del sistema, una exclusión del sistema económico. ¿Por qué? Porque a la minoría dominante le importa poco lo que le pase a la gente. Como decía María Julia, ¿para qué necesita un teléfono jubilado? Cuando multiplicó por 13 las tarifas de la Entel para vendérsela a Telefónica y a Telecom. ¿Se acuerdan de esto? No se acuerdan. Muy claro. Entonces, ¿qué gran exclusión? ¿Cuál es la exclusión? 50% de la población. Y entonces cuando aparece la globalización del Imperio Romano, rápidamente cae el Imperio Romano. Y lo que dice Toynbee es que nace otra civilización sobre las ideas, sobre la base de las ideas de los excluidos. Entonces pregunta,
qué civilización, qué religión están haciendo en nuestra civilización occidental. Hay que preguntarse. ¿Alguien tiene la respuesta? Yo la tengo y se la comento. Noticias de los diarios. Primera noticia que ratifica, digamos, el nacimiento de una nueva civilización es lo que dijo el Papa en 1999 y que generó una gran discusión en el Diario de la Nación. El Papa dijo que tenemos que esperar la venida de Cristo. Y un lector de la Nación dijo, es la tercera venida de Cristo. Y otro le contestó diciendo, ¿cómo la tercera? Si viene una vez y viene ahora, es la segunda. Entonces el lector primero le contestó, lo que pasa es que vino una vez, lo reventamos, lo crucificamos, resucitó dentro de los muertos y si viene ahora es la tercera, ¿no? Y se terminó la discusión, muy interesante. Otro dato de que estamos en el nacimiento de una nueva religión que no sabemos qué es, pero esto es muy significativo, que el Papa diga eso. Lo otro significativo es lo que apareció en ámbito financiero en el año 2000. Un recuadrito muy chiquitito que decía que la bolsa de Nueva York, los que administran las acciones en Nueva York, contrataron por varios años al ritual Umbanda de Brasil para limpiar de malas ondas el salón de la bolsa. ¿Sabían esto? ¿No vieron que hacen yupi yupi, tiran globitos cuando terminan la sesión? En el núcleo del poder financiero no saben qué carajo viene, entonces recurre a la Umbanda. Yo hubiera recurrido a otro, pero cada uno hace lo que puede, ¿no? Entonces está todo bien. Segundo dato de que esto viene interesante, la exclusión, los magnicidios y el nacimiento posible de una nueva religión. De hecho ya nació una nueva civilización en 1945 y no nos enteramos. Si quieren más detalles, hay dos libros míos publicados en internet que se pueden bajar en forma gratuita de una página que se llama santuarios.com, y estos libros son bastante... Uno se llama El nacimiento de una nueva civilización y el otro se llama El fin de los intermediarios. Ustedes lo pueden leer gratuitamente, la página de Santuarios, ¿no? Muy simple de recordar. Entonces, estas ideas de científicos occidentales son muy poderosas para darnos cuenta que en realidad la civilización occidental está muriendo. ¿Por qué? Porque eso no le sirve a este proceso evolutivo del que hablamos antes, ya no le sirve a la humanidad. Es decir, es un conjunto inservible de sistemas sociales que ya no sirven. ¿Lo ven? Y de la caída de la civilización occidental, la Argentina tiene el privilegio de ser el primer país que se va a la mierda. Y el primero que tiene la oportunidad de salir. Acá están pasando cosas extraordinarias. Pero uno no lo sabe, porque esto, repito, no aparece ni en el programa de Chiche Helvium, ni en el de Susana Jiménez, ni en Clarín. No lo van a ver. Yo intenté ir a las universidades, pero me sacaron cagando de 4 y ya no voy más. Entonces tengo amigos que creen que esto es algo que está pasando y entonces estamos reunidos acá esta tarde con este conjunto de ideas extraordinarias, viendo la extraordinaria oportunidad de la crisis actual. Entonces no es época de elecciones, como creen otros. Es época de elección en mi propia vida. Si yo quiero contribuir a la destrucción de lo que ya no sirve, o contribuir a la creación de lo nuevo. Pero para lo cual tengo que saber que las vacantes que quedan entre los destructores son las de los esclavos. Los primeros puestos ya están tomados. Quedan los esclavos del consumismo, los perros de la guerra y los narcos, los consumistas, ¿no? O los líderes. Estos son los puestos que quedan. Uno tiene que ser esclavo de la guerra, esclavo del consumismo o esclavo de la droga.
En cambio, del otro lado, uno siempre va a ser considerado como un ser humano. Vamos a ver de qué características, ¿no? Entonces, no es época de elección, es lo mismo. ¿Por qué? Porque los destructores están cumpliendo su tarea de una manera muy eficiente. No hace falta ayudarlos, digamos. El tema es que los constructores todavía estamos... Pero esta, según dice Toynbee, es la primera civilización de toda la historia de la humanidad que tiene la oportunidad de crear lo nuevo antes de que termine de caer lo viejo. En cambio, entre la caída del Imperio Romano y un atisbo de organización social, hubo un milenio de siervos de la gleba y señores feudales. En cambio, nosotros tenemos la gran oportunidad de crear lo nuevo. ¿Y en qué consiste la creación de lo nuevo? Porque ¿cuáles son las pautas? Las pautas ya están dadas, y eso es muy simple. Es decir, simplemente es calidad de relaciones entre los hombres. Y de las mujeres, por supuesto, no está ¿no? Calidad de relación. La calidad de una vida hoy se mide por la calidad de las relaciones que yo puedo generar y sostener. Simplemente. Y un hombre que tiene buenas relaciones es un hombre muy rico. Yo soy millonario entonces. Y claro, lo que pasa es que no te diste cuenta. Vamos a ver quién tiene el poder, porque uno tiene que tener las cosas relativamente claras si quiere moverse en una época muy interesante, mucho más interesante de lo que creíamos al principio. Está cayendo una civilización y está haciendo otra. Y entonces yo, ¿qué hago en este quilombo? ¿Viste? Porque es un caos. Es un caos. Acá hubo caos, ¿viste? Y acá no sé qué es lo que va a pasar. Depende de nosotros, depende de nuestra capacidad para crear lo nuevo. Nadie está excluido de esto. Nadie está excluido. Sí, los excluidos están todos incluidos en la creación, si quieren, porque es totalmente libre. ¿Quién tiene el poder en la civilización occidental? Ustedes que conocen este tema por haberlo vivido o sufrido en carne propia. ¿Quién tiene el poder? Poder económico. Es un poder. Que tiene plata. Vamos a ver otro gráfico interesante que nos da idea de quién tiene el poder. Este gráfico dice lo siguiente, ponele ahí, son los gastos anuales en miles de millones de dólares de algunas empresas en el planeta y de algunos sitios del planeta. Esto es de Naciones Unidas también y de las revistas Time y Fortune, que son las revistas norteamericanas conocidas y bastante conservadoras, digamos. Naciones Unidas dijo en 1998, en el informe sobre calidad de vida, que para terminar con el analfabetismo en el planeta haría falta gastar 6.000 millones de dólares por año. Y terminamos con el analfabetismo en el planeta. También el mismo informe dice que simultáneamente se gastan en Europa en helados 11.000 millones de dólares, el doble, en helados en Europa. También se gastan 17.000 millones de dólares por año en alimento para perros en Estados Unidos y Europa, el triple. Con lo cual, evidentemente, hay una situación de falta de conciencia, ¿cierto? La gente prefiere comerse un helado y este es el tema general, ¿no? Y los que están manejando la economía también. 178.000 millones de dólares es lo que vendió en el año 98 una sola fábrica de autos, la General Motors, que es la que más vendía en ese momento. 900.000 millones de dólares es el Producto Bruto Interno de Brasil, todo lo que producen los brasileños, todo lo que producimos nosotros son 300.000 millones de dólares. Y lo que dice acá
es tan grande, que son 2.400.000 millones de dólares, es lo que gasta por año la plutocracia global. ¿Qué es plutocracia? Plutocracia es el gobierno de los ricos. Plutón era el rico, en el Olimpo griego. Plutocracia es el gobierno de los ricos. ¿Y qué es la plutocracia global? El conjunto de las tres organizaciones realmente globalizadas del planeta, que son el narcotráfico, el tráfico de armas y el sistema financiero. Pregunta: ¿ustedes creen? Porque el tema es que si dejamos de gastar en drogas, armas y mármol y computadoras para bancos un año, un solo año, alcanzaría para tener un sistema educativo decente en el planeta los próximos 400 años. Pregunta: ¿ustedes creen que esto van a dejar de gastar? Ni por favor. No. Entonces, la clave de todo esto es darse cuenta que no tenemos que esperar luz de la oscuridad. Porque este es el sistema global. Este es el gobierno global del planeta. Y entonces sucede lo siguiente, fíjense qué interesante. Si yo tengo este sistema global, que se llama plutocracia, que esto está en mis libros, pero además fue dicho por Claudio Naranjo en Naciones Unidas en el año 2000, después me enteré, estuvimos conectados de alguna manera. La plutocracia es global, ¿sí? Narcotráfico, tráfico de armas y sistema financiero. Global. Luego vienen los sistemas de poder que nosotros denominamos políticos, los gobiernos de las 200 y pico de naciones que son todavía nacionales, o conjuntos de naciones como la Comunidad Económica con la Comunidad Europea, hay 200. Y los sistemas económicos que también son nacionales. ¿Ven? Entonces, de este grafiquito surge que todos los políticos del planeta y todas las empresas del planeta y todos los economistas del planeta responden a este único poder que es global. Entonces uno puede tener esperanzas en nuestro presidente pero todos están sometidos consciente o inconscientemente a este poder global. Que además es mafioso, como sabemos. Entonces guarda, no tiene ningún sentido ni esperar luz de la oscuridad, ni pelearse contra el porque cagaste fuego, no sé si quieres estar. Entonces, lo único que hay que hacer es construir lo nuevo. Con el enorme poder de las ideas y el enorme poder del número de los excluidos. Porque en realidad, desde el punto de vista del proceso evolutivo, nosotros estamos siendo liberados de dos esclavitudes milenarias, la del dinero y la del trabajo, para construir lo nuevo. Qué idea tan loca. Esto de ser liberados de dos esclavitudes milenarias. Segundo, ¿qué te parece? Bárbaro. Si uno se aviva. Ahora, si uno no se aviva, puede seguir siendo esclavo toda la vida. Es una elección individual a la que nos vamos a ser sometidos todos. Porque este proceso de caída de la civilización es universal. Ningún búnker ni paraíso financiero se salva. Ahora, fíjense qué interesante. Enorme crisis y una extraordinaria oportunidad de hacer las cosas bien, sin esperar luz de la oscuridad. Y rogando que ninguno de los destructores se enferme, ni se resfríe, porque alguno de nosotros lo va a tener que reemplazar.
Entonces, por eso es que yo a mi mujer, que le llevo el desayuno todos los días a la cama, te digo, María, yo te amo y te quiero. Y ella se pone muy dulce, por supuesto, no sobre todo porque le llevo el desayuno. En cambio a Menem solamente lo amo, no lo quiero ni ver. Entonces hay que discriminar entre lo que es el amor y lo que es lo otro. Pero uno puede amar a los destructores también, porque están haciendo algo que es útil al proceso evolutivo. ¿Por qué es útil? Esto está en la Biblia también. No se puede poner el vino nuevo en odres viejos. Este sistema es irrecuperable. ¿Ustedes creen que la corrupción se va a terminar en la Argentina porque asumió Néstor? ¿O se va a terminar en Estados Unidos el poder hegemónico de las armas? No, por eso se tiene que hacer mierda, no sirve para nada. Pero ningún problema. Esto permite que uno pueda crear lo nuevo. ¿Les gusta el enfoque? Entonces, tiene sentido la frase esta de aprender a vivir en la más completa incertidumbre sin enloquecer. ¿A quién tenemos que apelar? ¿A qué poderes tenemos que apelar para construir lo nuevo? Es la otra pregunta que viene, porque en realidad, si no tenemos guita, si no tenemos nada de las instituciones, ¿sí? ¿Cómo vamos a construir lo nuevo? ¿De dónde va a surgir la construcción de lo nuevo? Entonces, fíjense que acá hay... ¿Puedo decir algo? Sí, sobre esa pregunta. Yo creo que, estoy convencido de eso, que lo nuevo va a surgir realmente del desafío del ser humano. Realmente de que, si estamos hablando de una nueva evolución, ¿no? De una civilización que se cae, o que el enfoque que está dando, yo creo que el verdadero desafío parte de uno mismo. Claro, superar sus propias limitaciones. Lo que viene es un proceso de destrucción y uno de construcción. Entonces, cambian los paradigmas esenciales de la civilización. La civilización occidental está construida sobre un paradigma que ustedes van a reconocer rápidamente. Este paradigma es: ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Lo conocen a esta frase? O te cagarás de hambre. Es la continuación. A la mujer le dijo: parirás con dolor. Y a la víbora, ¿qué carajo le dijo? Pero es una maldición. Nuestra civilización está basada en un paradigma que es la maldición de un Dios al pobre pelotudo de Adán y Eva, que comieron la manzana. ¿Está? ¿Qué paradigma viene? Porque este es el tema. La civilización que cae, obviamente, se cayó. Está basada en este paradigma. Es decir, uno no concibe no trabajar y desconoce que trabajo quiere decir esclavitud. Si no trabajo me morarán, claro. Y eso tiene milenios. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Quién levantó la maldición? Este es el punto claro, porque alguien levantó la maldición. En realidad la levantó hace 2000 años, entonces nos dimos cuenta. El que levantó la maldición escribió, él no escribió, pero escribieron los que lo seguían. Dijo: no te preocupes por lo que vas a comer, ni por lo que te vas a poner para vestir. Busca mejor el camino de regreso al hogar del Padre y todo lo demás te será dado por añadidura. Pero uno no lo cree. Todo lo demás no es un abuelito de mierda, esclavo, ni un cochecito choto, ni una casita más o menos. Es todo lo demás. Porque el proceso evolutivo necesita hombres despiertos, no esclavos, para que se construya. ¿Lo ves? Y si uno está en un laburito choto, o depende de, está perdido. El tema es que en esta época la gran oportunidad es la de liberarnos de las esclavitudes milenarias del dinero y del trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, disfrutar de la libertad, como me pasó a mí. Yo trabajé 25 años en Chile y fui a la mierda. Fui muy feliz. Y sigo siendo muy feliz, inclusive como ustedes podrán. Imagínate, ganaba $10.000 por mes, y nos fuimos del carajo.
así porque en realidad, digamos, me educó, me hizo el viaje por el mundo, cosas. Pero cuando empezó la esclavitud dije, se van a... no fui. Entonces, el tema que se plantea en este enfoque, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y entonces viene el tema de qué puede hacer un ser humano. ¿Qué potencial tiene un ser humano? ¿Qué es un ser humano? Esta es la pregunta base. ¿Sí? ¿De dónde podemos sacar energía y potencia para hacerlo nuevo? Y entonces vamos a ver científicamente la diferencia. Esto está extraído de la psicología moderna, de un ámbito que se llama programación neurolingüística, no sé si alguno escuchó hablar. Y la PNL lo que hace es descubrir cosas importantes. Primera cosa importante es decir, la percepción de un ser humano es limitada. Y cada uno, con lo que percibe, se genera un modelo mental. Algunos generaron el modelo mental de la vieja y otros el modelo mental de la joven. Y cada uno se genera el modelo mental que puede. El modelo mental es la diferencia entre lo que somos y lo que realmente, entre lo que realmente somos y lo que creemos que somos, o lo que nos hicieron creer que somos, lo que nos hicieron creer que es un ser humano. Entonces vamos a darnos cuenta con este grafiquito que en realidad un ser humano es lo más poderoso que hay sobre la Tierra, es lo más inteligente, es la cereza del proceso evolutivo, la cereza de la torta evolutiva. Cada uno de nosotros es un milagro viviente sumamente poderoso. Pero como nos hicieron creer que somos soletes pecadores, y vivimos como soletes pecadores. Porque el problema del modelo mental es que determina la calidad de mi vida. Si yo creo que soy un solete pecador, vivo como un solete pecador. Este es el problema. ¿Por qué? Porque la percepción de la realidad es limitada. Entonces, estamos percibiendo la crisis, pero no estamos percibiendo la oportunidad. Y la oportunidad es extraordinaria. Claro, pues. Entonces, fíjense, los modelos de pensamiento o la diferencia entre lo que realmente somos y lo que creemos que somos. Entonces, ¿qué somos? Dice acá, somos seres únicos e irrepetibles. Esto es un descubrimiento viejo, un descubrimiento nuevo de una realidad vieja. El proyecto Genoma Humano definió que no hay ningún otro ser como cada uno de nosotros. Somos únicos e irrepetibles. Por eso se puede hacer la prueba de ADN. ¿Esto qué significa? Es la comprobación de una vieja verdad metafísica. Es la unidad en la diversidad infinita. La vida se expresa en forma totalmente diversa. No hay nadie como yo, ni hubo nunca en toda la historia de la humanidad, ni va a haber jamás alguien como yo, o como él, o como cualquiera de ustedes. Entonces fíjense que si yo no me expreso en plenitud, el proceso evolutivo se pierde en mi expresión única e irrepetible. Y lo que es peor de todo, me lo pierdo yo. ¿Por qué? Porque yo creo que soy un solete pecador y entonces opero desde la impotencia, cuando en realidad cada uno de nosotros es un milagro viviente, superpoderoso, como las superpoderosas o más. ¿Conocen las superpoderosas? Bellota, no me acuerdo. ¿Cómo es? ¿Quién conoce la superpoderosa? ¿Vos la conocés? ¿Cuán poderoso es un ser humano? La pregunta. ¿Cuán poderoso es Segundo acá que se pone? Con los ojos abiertos así. ¿Te gusta Segundo? ¿Cuán poderoso es un ser humano? Desde el punto de vista estrictamente científico. Este marcador Un poquito fuerte. es nuevo. ¿Cuán poderoso es un ser humano?
tiene un enfoque científico. Einstein en 1905 dijo que la energía de todo cuerpo en movimiento, y nosotros estamos en movimiento alrededor de la Tierra a una velocidad promedio de 70.000 kilómetros por hora, miren si no estamos en movimiento. La energía de todo cuerpo en movimiento es igual a su masa o peso por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esto lo escribió Einstein en 1905 y lo probó en 1945 con la bomba atómica. Una pequeña masa de 6,2 kilos convirtió en energía a todo el pueblo de Hiroshima, 300.000 personas, instantáneamente, y otro tanto Nagasaki. Entonces, una persona que pesa 62 kilos, la vida tomó energía equivalente a la de 10 bombas atómicas para hacer el cuerpo físico. ¿Quién pesa 62 kilos? 10 bombas atómicas, 12 bombas atómicas, 15 bombas atómicas, y esto es científico, no es místico, no es que lo dice, esto lo dice Einstein. Sí, ¿Debo de casar? Eso preguntáselo a su mujer. A mi mujer le gusta el peso, le gusta ser aplastada. Eso es un gusto. A mi mujer le gustan los pesos. Los pesos. Bueno, entonces, el ser humano es tan poderoso, por lo menos como 10 bombas atómicas, la parte que vemos. La parte que no vemos es inconmensurablemente poderosa. Inconmensurable quiere decir que no se puede medir. Infinitamente, como dijo mi amigo. Y uno cree que es un pusilánime. Porque nos hicieron creer eso. Este es el tema del enorme poder de un modelo mental del que estamos siendo liberados. Este es el tema. Entonces, somos únicos e irrepetibles, poderosos, inmortales. En realidad, la inmortalidad está a punto de probarse. Vamos a poder hablar con un movicón, con nuestros seres queridos, y que queremos, si no queremos, no. No, por favor, no quiero hablar más con esa bruja de mi vida. Otros sí. Esto se va a probar científicamente. Y está comprobado ya por los artistas. No sé si vieron la película Ghost. Sí. Ghost, cuando a él lo matan, que de golpe le sirve, está viendo todo, pero no la puede tocar a la Demi Moore, que cagada. Sería como nosotros, pero se la rebusca con la negra. Es el caso del lesbianismo espectacular del cine, ¿no? Porque, bueno, el cuerpo de la negra pueden hacerlo. Entonces, la vieron todos a la película. Bueno, esto es lo que dice la Biblia, que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, el César es el cuerpo físico, que es el traje que dejamos cuando nos vamos a otro lado, cuando el alma decide que ya no puede aprender más. Entonces, retira y se va. Entonces, la parte física es destruida, porque esta es una ley, y el ser humano, con el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el alma, van a su plano, al plano de Dios, y el cuerpo va a lo del César. Pero esto está comprobado científicamente, que lo único que muere es la forma, que ya no sirve. Como cuando cae una civilización, ¿qué muere? Muere una forma organizativa que ya no le sirve a la gente, que no le sirve al proceso evolutivo. Imagínense lo que sería todavía Nerón tocando la lira en los balcones de la Casa Rosada. Hemos tenido ejemplos parecidos. Sería dramático el Nerón, por toca ahí. No decidía. ¿Se dan cuenta? Entonces, la muerte, desde este punto de vista científico, puede ser considerada como una ley inexorable que impide que quedemos atrapados en una forma que ya no sirve. Ya sea un cuerpo físico, una pareja de mierda, una empresa chota, una nación mal organizada o una civilización que ya no sirve. Todo
Lo que vemos morirá, aunque estés casado morirá. ¿Por qué? ¿Y por qué esta ley? Porque no logramos expresarnos con perfección. Entonces, hacemos lo que podemos. Lo que sale. Lo que sale. Y entonces, ¿viste? Por eso el alma se libera. Este boludo no puede perder más. Se va. Además tiene las enfermedades, todas las enfermedades que no supo comer bien, no supo ocupar bien, no supo hacer nada bien, entonces se va y empieza otra cosa. Esto es lo científico, dado por los artistas. Dice que los artistas pescan la verdad y la ponen como pueden. Entonces Ghost nos está diciendo el tema de la muerte. No existe. Cuando esto se pruebe científicamente y podamos hablar con mamá o papá o el niño, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en la Tierra? Ahí claro, se da cuenta de que somos poderosos. Perdón, no, pero es importante el tema. ¿Qué puede pasar? Se termina el miedo. Claro. Se termina el miedo en la Tierra. ¿A quién le puede temer un inmortal? A nada. Entonces todos estos paradigmas de ganarse el pan con el suelo frente o de cagar de hambre, cagan fuego. Si soy inmortal, ¿a quién le puedo temer? No es cuestión de subirse a la terraza y tirarse, ¿viste? Para hacer mierda. Hay que reconocer las limitaciones humanas. Pero somos inmortales. ¿Está? Únicos e irrepetibles, poderosos, inmortales. Divinamente inteligente. Esto estamos formando la palabra Wipidin, ¿sí? Que hay que acordarse porque va a ser famosa dentro de poco. Wipidin. ¿Sí? Wipidin quiere decir que son las iniciales de único, irrepetible, poderoso, como 10 bombas atómicas, inmortal, divinamente inteligente. Un hombre divinamente inteligente. ¿Por qué? Y acá hay que discriminar entre lo que es la inteligencia artificial, que es esta cámara, por ejemplo, o la PC. Esto es inteligencia artificial. Es un artificio generado por la mente humana. Hay que discriminarlo de la inteligencia animal. Fíjense qué poder tiene la inteligencia animal. ¿Cuál es su nombre? Sí. Donato. A Donato, en el segundo que pasó, se le murieron 3 millones de células, de los 200.000 millones de células que integran el cuerpo físico de Donato. Y Donato ni se enteró, ni se enteró. En este otro segundo que pasó, alguien sustituyó los 3 millones de células de Donato. Si no, no podía mirar, ni reírse como se lo dijo. ¿Y quién hizo esto? Esta es la inteligencia animal que caracteriza al cuerpo humano. Es espectacular. Es un diseño impresionantemente perfecto. Y uno no tiene conciencia de eso. Tampoco tiene conciencia de quién regula el ritmo cardíaco o el ritmo respiratorio. Y sin embargo, esto lo hace esta inteligencia animal, que es la de nuestro cuerpo físico. Y la inteligencia divina es lo que los griegos conocen con el nombre de Atenea. Entonces, el alma humana está compuesta por Hefesto, que es el poder o la voluntad, Afrodita, que es la diosa del amor, y Atenea, que es la diosa pura, virgen de la inteligencia, que creó el dinero con su hermano Hefesto. No sé si sabían. Hefesto y Atenea, en un mito muy conocido, crearon el dinero en la tierra, en un episodio muy particular, porque Atenea es la hermana de Hefesto. Y Atenea nació de un hachazo que le pegó Hefesto a su padre Zeus en la cabeza, diciendo que es la mente, digamos, pura. Y salió Atenea, que era una rubia espectacular, muy bonita, y que se usa espada. Atenea usa la espada de la mente para discriminar lo que es bueno de lo que no es bueno. Atenea. Después vino Cristo, la que no usa la espada, y Buda también, pero bueno. Atenea es la que usa la espada de la mente para separar la paja del trigo.
Y resulta que de tanto separar la vaca del trigo se le metió la espada. Y entonces Hefesto, que había sido echado del Olimpo porque se metía en las discusiones entre su madre Hera y su padre Zeus, un día Zeus lo agarró y lo tiró a la mierda del Olimpo. Y con tanta mala suerte que Hefesto quedó cojo, así de rengo, feo además. Y resulta que se puso un bolichito de fabricación de armas para los dioses cerca del infierno, de su tío, cerca de su tío Plutón. Y ahí atendía. Y un día entró la hermana Atenea, que era una rubia espectacular. Charlotte. Mejor, no, una cosa así. O el doble, porque además era virgen. Entonces suspender a dos. Dicen que el mito dice que Hefesto quedó prendado de la belleza de su hermana y que, como es un dios de fuego, fogoso, la persiguió y a pesar de que era cojo, la alcanzó. Y el mito dice que el semen de Hefesto chorreó por la pierna de Atenea y esta asqueada logró zafarse y huir, no sin antes limpiarse el semen de Hefesto con un cacho de lana que había en el piso y lo tiró al suelo. Y ahí nació Erictonio. Erictonio es el primer rey de Atenas y es el que trae el dinero a Grecia, que es el hijo de Atenea, lo crió como un hijo. Este es el mito bastante asqueroso de la creación del dinero. ¿Y qué va a pasar con el dinero en nuestro país? Ya está desapareciendo. Vamos a ver qué significa el dinero. Esto está claro, ¿no? No está claro, está un poquito. ¿Qué tiene, el dinero o esto? Terminamos con esto y vamos a cambiar. El dinero es importante. Únicos, irrepetibles, poderosos, divinamente inteligentes, a esto venía. Atenea en realidad está en nosotros. El alma humana es divinamente inteligente. Simplemente hay que conectarse. Y la inteligencia divina solo fluye a través del hombre. El hombre es capaz de cosas espectaculares. Fíjense qué potencia tiene el alma humana. Y la L final es libres. Somos libres. ¿Qué significa esto? Esto significa simplemente que en el plano donde uno toma decisiones todos los días, 5 decisiones si uno es un paseaperros, o 1500 decisiones por día si uno es un Bush en guerra, en ese plano no entra nadie, ni Dios entra. Porque si no sería fácil para Dios tocarte la nariz y transformarte en un Buda iluminado. Y sin embargo, no es así. Uno tiene que despertar solo. Este es el tema. Por eso somos creados libres. Entonces la libertad es inherente, quiere decir que ya viene con nosotros desde el momento que nacemos. No me la da ni un sistema político, ni un sistema económico, ni un laburito, ni nadie. Sino que yo soy libre. Y lo que es peor es que estamos condenados a elegir. Y si uno elige bien, en la vida es feliz. Y si uno elige mal, sufre. Esta es la ley del funcionamiento. Entonces, si estoy sufriendo mucho, tengo que revisar mis elecciones. Porque la vida no está diseñada para cagarme a mí personalmente. Crisis es oportunidad. Entonces, si yo fuera piola, estaría esperando grandes crisis para tener grandes oportunidades de crecimiento. Si les creyera también a los chinos. Pero también tengo que creerles a los griegos, porque la palabra crisis en griego significa encrucijada o juicio. Tengo que elegir. Y qué datos nos dijeron los griegos, que son bastante asquerosos, pero muy precisos. Es decir, que los griegos tienen otra que soy gitana, es mucho peor, ¿no? Las relaciones entre los dioses eran mucho más soez. Y entre los demás, por supuesto. Entonces, por eso estamos aprendiendo lo que dicen los griegos. Ahora nuestro lenguaje es tan soez que estamos empezando a comprender lo que dicen los griegos. Y los griegos, en toda encrucijada de caminos, todavía tienen, porque era de piedra, todavía perdura una estatua de lo que ellos llaman Hermes Príapo. Hermes es el dios Mercurio de la mente, ¿no?
Priapismo es esta condición humana que implica, digamos, tener órganos sexuales grandes, ¿no? Esto es el priapismo. ¿Para qué pusieron un Hermes Príapo los griegos en la encrucijada de todos los caminos griegos, que aún no subsiste? Para informarnos que en el caso de una encrucijada o de una elección que tengamos que hacer, siempre tenemos que elegir el camino del amor. Y de esto no se olvidan los griegos y mucho menos los griegos. Pero esta es la clave griega. El diseño es elegir el camino del amor. Si yo elijo por miedo, sufro. Si yo elijo por bronca, sufro. Esta es una ley importante que los griegos dan. Entonces, hay que aprender a elegir en la vida, segundo, el camino del amor. ¿Te gusta? Bueno, no todo, a lo falta mucho, pero es interesantísimo. Es muy interesante. Lo que pasa es que no nos dijeron. Se lo guardaron mucho, ¿no? Pero está claro lo que es un Wikileaks, ¿sí? Ahora vamos a pasar al tema del dinero, que es lo que más nos interesa. No es lo que más nos interesa. Un francés muy piola decía: háblenme de mí mismo, que es lo único que me interesa. Entonces estamos hablando de nosotros mismos, de lo que es un ser humano, del poder de un ser humano, del enorme potencial de cada uno de nosotros, del milagro que es un ser vivo sobre la tierra, la cereza del proceso evolutivo. Y esto simplemente consiste en todo el proceso de desarrollo del ser humano, consiste en reconocerse como poderoso y asumir el poder, y reconocerse teóricamente como libre y asumir la libertad. Pero hay libros enormes escritos acerca del miedo a la libertad, porque es mucho más cómodo la comodidad. Para ser libre hay que arriesgarse. Entonces uno se jode, simplemente sufre. Porque este es el diseño, es un diseño espectacular en el que estamos, y del que estamos empezando a darnos cuenta lentamente. Entonces, vamos a ver lo que es el dinero y finalmente cuáles son las claves de la posibilidad de un ser humano para asumir la libertad y para asumir el poder. Ya el Bhagavad Gita, que es el libro de los hindúes, nos dice que el ser humano ha sido diseñado para no depender de ningún otro ser humano, ni de mi mujer. Que no se entere, no me comemos. Pero esto es así. Autonomía. Pero vamos a ver qué pasó con el dinero. Fíjense, el dinero, yo no sé cómo estamos de tiempo. Díganme algo, porque ¿ya lo pasamos? No. Vos avisar. Vamos a redondear. Tenemos el dinero y de qué manera uno puede asumir su libertad y su poder en la vida. Como imposible, ¿no? No es que yo diga la verdad. La verdad no puede ser escrita ni dicha. Yo digo lo que es verdad para mí, pero en cada uno de nosotros hay un núcleo sabio desde el comienzo. Uno sabe lo que es bueno, bello y verdadero para mí, que no es, puede no ser lo mismo para otro. Entonces, mi compromiso siempre es decir la verdad, y ustedes lo toman lo que quieren. Esto les da una gran libertad. A mí para decir lo que se me cante, a ustedes para no creerlo, y entonces todo bien. O para tomar lo que les sirva. No es que yo quiera convencerlos de nada. Es imposible, cada uno es su vida. Entonces, ¿qué pasó con el dinero? Fíjense, rápidamente. Esta es la historia del dinero. El dinero era la cosa, el trueque, al principio, antes de que apareciera el ictonio. El ictonio es, por eso al dinero se le dice lana en algunos sitios en México y acá, porque eri es lana, la lana es la que se limpió hasta el. Después fueron monedas de oro y plata, después monedas de otros metales, billetes, tarjetas plásticas y ahora son bits electrónicos. El 2%, solo el 2% del dinero del planeta tiene contrapartida en billete. Hace rato que ya cayó el patrón oro. Todo el resto son números o bits electrónicos almacenados en las cuentas de los bancos o de las financieras. 2% tiene contrapartida papel. Entonces el dinero hoy, por eso es lo que se llama la heteralización o subutilización de los medios de pago.
Si la Tierra da vuelta su polo magnético, como lo hizo muchas veces, a la mierda todas las cuentas bancarias de todo el planeta. ¿Esto puede pasar o no? Esto es una posibilidad de funcionamiento del sistema de Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si desaparece el dinero? Pregunta interesante. Podemos volver a traer, que es una posibilidad. Pero vamos a ver que en realidad, la figura de Bach con correspondencia dice que en realidad el dinero era la cosa, este es el costo de fabricación, transporte y almacenamiento del dinero a través de los tiempos. Antes era más caro porque había que pagarle al orfebre, había que traer el oro, esto, se encareció el dinero respecto de la cosa. Bajó un poco por otras monedas y otros metales. Bajó mucho el costo cuando el dinero pasó a ser billetes. ¿Sí? Bajó mucho más con las tarjetas. Uno puede llevar 7 millones de dólares en el bolsillo en la tarjeta. Y hoy casi es nulo el costo de fabricación, de transporte y almacenamiento porque son bits electrónicos que se mueven a la velocidad de la luz por todo el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón algo que no tiene costo, o que el costo de fabricación, transporte y almacenamiento es nulo, es lo más caro para el bolsillo de la dama o el caballero o para las empresas argentinas? Pregunta importante, porque esto es, estamos viendo cosas importantes. El tema del dinero. ¿Por qué el dinero que no tiene costo es lo más caro? ¿Cómo lo generas? ¿Perdón? Por el costo de generarlo. No, no cuesta nada. No ¿Por cuesta qué? nada. Generar Porque las más. máquinas son costosas, pero yo puedo generar infinito. Si a mí me dan la manija por 5 minutos, yo distribuyo con los cajeros Banelco 60.000 millones de dólares en 15 minutos. Por eso no me han dado la manija. No, pero me parece que se refiere a generarlo, a ganarlo. A generarlo. A generarlo, no a cambiarlo de lugar. El dinero, si tener dinero en una cuenta bancaria es caro. Si yo voy a pedir un préstamo, te cobran un montón. ¿Sí? Entonces, ¿por qué algo que tiene costo nulo es lo más caro que hay en el mercado? La única respuesta la única respuesta posible es esa. Nosotros somos muy boludos. Este es el punto. Nosotros creemos que el dinero tiene valor y el dinero en realidad es un símbolo de valor intrínseco duro que representa el valor espiritual de la confianza. Entonces el dinero es energía espiritual. Y si yo almaceno energía espiritual, me muero de cáncer. ¿Sabían eso? Lo sé. Es una energía que está siendo mal usada. Entonces termina una era de la escasez y empieza una era de la abundancia. Cualquier grupo humano en el que haya confianza puede generar las cantidades de dinero que se le ocurra. Por eso cagaron el trueque estos chicos. El trueque fue cagado y yo estuve en contacto con uno de los creadores del trueque. Y me decía, claro, recreadores porque y él me decía, en realidad, el tema yo le decía a él, el tema del trueque, es decir, el tema de la generación de dinero en el trueque, es una pelotudez. Vas a parecer porque estás mojándole la oreja a la plutocracia global, estás haciendo la competencia a la plutocracia, y lo hicieron pelota. No apareció en una zanja, sino apareció con una pendeja en España, mucho más suave, pero a la mierda el trueque. El trueque va a venir, pero de otra manera, no generando dinero paralelo, es otra cosa. Entonces fíjense que en realidad el dinero no hace falta. ¿Cuán poco material hace falta para vivir dignamente? Pregúntenle a un jubilado que no vende pan. ¿Por qué no se muere el pan? ¿Por qué no se mueren los 5.000 millones de habitantes que nunca vieron un médico ni lo ven a ver hasta que se muera? ¿Por qué no se mueren? Porque son divinos como nosotros, son muy pidibles. Todos somos muy pidibles, a pesar de cualquiera sea nuestra apariencia externa.
Y un muy viril es muy poderoso. Y darse cuenta y asumir el poder. Este es un proceso lento pero seguro. ¿Cuál es el proceso? Y terminamos la charla. ¿Cómo puedo asumir mi libertad y cómo puedo asumir mi poder? Y hasta qué punto llegan esta libertad y este poder. Esto está en el libro El ABC de la espiritualidad humana, si lo quieren leer, que es el último libro mío. Plano espiritual, plano material. ¿Sí? La A es de Adán. Adán estaba entre el cielo y la tierra, en un paraíso. Y estaba en armonía con el ecosistema, no se peleaba ni con los leones ni con nada. Adán era poco más que un animalito. En realidad era un animalito, era parte del ecosistema. Y ahí fue cuando vino la manzana, la víbora y salió cagando, Dios, fue expulsado del paraíso. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Adán era un animalito manejado por sus instintos. ¿Sí? Y se tuvo que meter en la materia hasta desarrollar el instinto, porque la manzana es el fruto del árbol del conocimiento. Entonces, ¿para qué entramos en un cuerpo físico como este? Y es para aprender. Para aprender qué somos, dónde estamos, para qué estamos o el sentido de la vida del ser humano, por qué morimos o el sentido, si es que tiene alguno, la enfermedad y la muerte, y hacia dónde va la humanidad. Todo esto tenemos que aprender. ¿Hasta qué momento? Hasta que llegamos al nivel de Buda. Buda es el iluminado en sánscrito. ¿Sí? Se le prendió la finza y nos dejó las 4 nobles verdades, que son muy sencillas, que dicen lo siguiente. Primera noble verdad: el sufrimiento existe en la vida. No es que uno viva en una nube de pelos rosados. El sufrimiento existe. Segunda noble verdad: el sufrimiento es consecuencia de la ignorancia o del mal uso de la mente por parte del hombre y de la mujer. Tercera noble verdad: si el sufrimiento es generado por el hombre le puede dar fin aquí en la tierra, no en algún nirvana o en algún cielo futuro, aquí en la tierra. Cuarta noble verdad: el fin del sufrimiento aquí en la tierra es el camino del justo medio entre los extremos, lo cual nos da 2 ideas poderosas. Primera idea, que vivimos en un mundo polar. Segunda idea, que no es ni un polo ni el otro, sino tengo que encontrar el camino del justo medio. Y la vida, como me enseña, si yo me quedo en un polo, porque este polo es cómodo, seguro, la vida me trae lo del otro hasta que yo aprenda. Que eso que me da miedo, asco o bronca, es algo que está dentro mío y que yo tengo que integrar para tener la libertad y el poder. Entonces, todo está perfecto desde el Buda. Y genero un intelecto desarrollado, la mente iluminada por el alma, y lo que llamamos un yo, una personalidad fuerte. Una personalidad fuerte tiene la característica esencial de la autonomía. Autonomía en griego es un ser autogobernado. No depende de nadie. Un ser autónomo puede autoeducarse y puede autorrealizarse y llegar al nivel del Cristo, que es el sabio vencedor de la muerte, que tiene el poder de la intuición, que es la conexión con el poder espiritual. ¿Y qué hacía un tipo como el Cristo conectado con el poder espiritual? Transformaba el agua en vino, cosa que yo entiendo todas las veces, pero no me dice. Multiplicaba los panes y los peces, le daba a comer a todo el planeta, curaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, y él mismo resucitó de la muerte. Y nos dijo: hay cosas más grandes que las que hice. Y estos 2 tipos, el Buda y el Cristo, son los que están laburando para completar este proceso evolutivo. Lo que pasa es que están guardados, pero están. ¿Dónde están? Y la respuesta es adentro de uno. Este es el tema de la budeidad, de la que habla el Buda, y del espíritu crístico, de la que habla el Nuevo Testamento.
están acá. Miren qué poderoso. Porque también digo, visto, ahora hay cosas más grandes que las que yo hice. Simplemente hay que encontrar el camino. Y esto es el camino de evolución del ser humano. El ABC de la espiritualidad humana, que lo puede hacer cualquiera que le interese, porque somos libres. ¿A qué no le interesa? No. ¿Qué le interesa? Si uno le interesa seguir siendo esclavo, perfecto. ¿Por qué? Porque el proceso evolutivo se va a cumplir conmigo o sinmigo. Este es el plan. El problema es que en lugar de hacerlo más o menos rápidamente, y bueno, porque el método de aprendizaje instituido para la Tierra va a seguir funcionando. O es esto, que es aprender cómo se desarrolla, qué es y cómo se desarrolla el ser humano, o si no, experimentar el tema de las polaridades. Método B, patadas en el culo. ¿Por qué? Porque sufro. Si digo mal, sufro. Y ya está instituido por los que comandan este proceso evolutivo el método C. El método C es el leño en el muro. A ver si me despierto y me dejo de estudiar. Pues ahora hay tiempo para morir y seguir. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a armar acá, si explicamos algo, tomamos algo y liberamos a...